Continuamos con nuestra agenda académica y le damos paso a nuestra segunda conferencia denominada Conciliar la estrategia de negocio en el tiempo con la oportunidad del momento. Crecimiento sostenido, un desafío real en esta nueva era de disrupciones sin precedentes. Esto está a cargo del doctor Mauricio Rojas. El doctor Mauricio Rojas es CEO de Ritz & Kidd Company, Fort Lauderdale, Florida. Es economista especializado en administración financiera, administración de riesgos y magíster en estrategia, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, sector solidario y sector real y de servicios. Actualmente está radicado en la ciudad de Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos, y se desempeña como CEO de Ritz & Kidd Company, empresa especializada en investigación de mercados, modelaje financiero, modelaje de riesgos de crédito y crecimiento digital. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como presidente del Comité de Riesgos de Crédito de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, gerente de riesgos del Lloyds TD Bank, gerente administrativo y financiero del Leasing Popular del Grupo Aval, gerente de soluciones estratégicas del Buró de Crédito de Asobancaria, gerente de estrategia y de riesgos de Al Popular del Grupo Aval, vicepresidente financiero de Becrom en New York, entre otros cargos más. Así es que esperamos aquí al doctor Mauricio para que nos deje todos sus conocimientos. Bienvenido. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Beatriz, por esta invitación y muy emocionado también porque este es uno de los primeros eventos presenciales en el que estoy después de la pandemia, cuando todo era más virtual y se confirma la tesis que definitivamente los seres humanos necesitamos vernos a la cara. Entonces aquí, en todo este cuento que voy a echar hoy, voy a estar mirando caras a ver si empiezan ustedes a mirar y decir, está hablando cháchara. Cuando uno está en internet, uno habla y uno no sabe. Unos duermen, otros van al baño, otros no prestan atención. Mientras cuando está presencial es como más interesante. La charla de hoy tiene un título, a mí me estresó cuando lo leí, porque se habla de conciliar la estrategia del negocio en el tiempo con la oportunidad del momento. Y ya vamos a ver por qué se dice que conciliar esas dos cosas, la estrategia con el momento. Y todo esto para llegar a algo que es lo que nos desafía siempre, que es un crecimiento sostenido. ¿Cómo hacer para lograr a esos objetivos? Pero para esto vamos a empezar a ver qué nos han enseñado de estrategia y cuál es el ejercicio usual que se hace en una estrategia. No sé si los que están aquí sentados han podido participar de ejercicios de estrategia de su empresa, en donde son 2 o 3 días concentrados, en donde se empieza por un análisis de la empresa como tal. Empieza uno a ver cuál es el entorno político, cuál es el entorno social, cuál es el entorno, hoy se habla ecológico, el entorno tecnológico y pues el entorno sectorial. Y pues eso es válido. ¿Y qué terminaba uno? Pues simplemente viendo un conjunto de acciones para elegir al final qué no hacer para no embarrarla. Y eso era la estrategia al final. Y pues se sigue ese ejercicio. ¿Esto es válido? Sí, es válido, pero tal vez no. Y eso es lo que ustedes se van a dar cuenta hoy, que vamos a romper la mente, porque resulta que cuando se habla hoy de estrategia, ningún camino es válido, ningún plan es válido, o todos son válidos. Y al final uno termina diciendo, yo no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos frente a estrategias que nos generan retos que ahora son tácticos y emocionales. Pero no es la emoción, como Germán lo decía ahora, de esa sugestiva, sino en generar emociones tanto
de mi parte como empresa hacia el cliente y del cliente hacia mi empresa. Y en la parte interna, de mi parte como gestor de un proceso y del proceso hacia mí, para que a partir de esas emociones podamos hacer hechos fácticos, es decir, cosas que sean tangibles. Es así que vamos a empezar a ver cosas que nos hacen vivir y romper la mente. Lo que no era válido ayer, hoy sí lo es. Un ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Antes, y hablemos de crédito, que acá casi todos son escenario de crédito y riesgo. Antes no era válido entregar un crédito sin garantía. Hoy sí lo es. ¿Sí o no? Antes no era válido que un niño de 12 años tuviera un celular. Hoy a los 5 ya. Antes no era válido que las personas no tuvieran acceso a fuentes de financiación. Tal vez hoy sí lo es. Pero se rompe más cuando dice uno, lo que hoy es válido, mañana no lo será. ¿Qué quiere decir? No hay absolutos, hay contraposición todo el tiempo. Y eso es el mundo, eso es lo que pasa hoy. Gústenos o no nos guste. Eso es igual que el que cree en Dios. El que cree en Dios o no cree en Dios. Gústelo o no lo guste, Dios existe. ¿Será que pensar diferente es un error? Yo creo que todos los que estamos aquí nos les han enseñado a que le digan a uno, piense por fuera de la caja. Y eso suena bonito, ¿sí o no? Pero vaya, hágalo. ¿Será que es un error? A veces sí es un error pensar diferente, pero a veces no es un error pensar diferente. Bien antagónico, ¿sí o no? Pero eso es lo que hay. Resulta que cuando uno habla hoy de esa estrategia, la manera de ir llegando es a través de la experimentación. Y ya lo vamos a entender más adelante por qué. A través del testeo. En mi época, bella época, ¿se acuerda William? Champion Challenger. Haga estrategias de Champion Challenger. Y le decían a uno, eso está como muy loco. Resulta que hoy en día es todo el tiempo experimentación y testeo. Nosotros todos somos un experimento constante de la industria, de los productos, del consumo. Y si uno logra extrapolar esto hacia lo que es el crédito, la cobranza, van a ver lo interesante que podría llegar a obtener unos resultados rapidito, rapidito. Y esa es la verdadera diferencia, pensar diferente en la diferencia. Esa es la disrupción. Ustedes se dan cuenta que en este CIMIT se habla mucho de disrupción. Disrupción es como cortar la corriente, cortar con el pensamiento, ser diferentes, dejar de ser para ser diferente. ¿Y qué va a hablar de la estrategia en el plazo? Ahí sí lo vuelve a uno loco, porque hablar en el tiempo de estrategia hoy en día es inválido. Ya lo que es el corto, mediano y largo plazo, cuando se habla de actuar en la empresa y en una estrategia, se está volviendo una falacia. ¿Por qué? Porque ya la estrategia no es un conjunto de acciones, es un camino que va uno a recorrer y no es recto, no es uno solo. Es analizar no solo la empresa, el negocio, pero hoy. Porque es que hay 2 días en que uno no puede hacer absolutamente nada. Ayer, porque ya se fue. Y mañana, porque no ha llegado. Es el de hoy. Cuando uno hace estrategia, sufre de depresión y de ansiedad. De depresión, exceso de pasado. Todo lo que nos pasó.
todo es donde nos equivocamos. El modelo que fue bueno en su momento. Y uno se deprime a ver que los tiempos de atrás fueron mejores o peores. O de ansiedad cuando es piense y piense en un futuro que ni siquiera ha llegado. Y resulta que el futuro a corto plazo cada vez es más ignoto, desconocido, como nos estamos moviendo hoy. Todo esto dentro de qué contexto y cuál fue el punto de partida que lo está cambiando todo y que dice uno, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque esta charla ha sido sí, pero no, todo el tiempo. Y es que estamos dentro de una era de evolución tecnológica y digital. Pero ya hablar de esto, hace 10 años estamos hablando de esto. Señores, y es que ahora esta era nos mete a la evolución de la inteligencia artificial. Ya existe, ya está en medio de nosotros, ya la usamos. De hecho, acá hay una empresa que habla de inteligencia artificial. Pero hoy la inteligencia artificial todavía es un niño pequeño con un poquito de síndrome de Down. ¿Sí? Pero que él va y está creciendo, sí. Y vamos a ver más adelante, para poder llegar allá, ¿qué hay que entender? Y es que el gran problema es que nos metemos en cosas que no entendemos. Primero hay que entender para poder llegar al punto. Este señor Freddy Vega es el CEO de Plaxi, una empresa colombiana que ya tiene connotación mundial. Y es un millennial este pelado, Freddy Vega. Y vea lo que dice: el mundo es de quien aprende a usarlo a máxima velocidad. Es una frase estresante, pero real. Es de verdad. El gran problema de nosotros, los de la generación X y los de ahí para abajo, es que le sacamos el cuerpo a todo esto. Decimos, no, eso todavía no. Y resulta que eso va a pasar igual que el Windows. Nosotros, los de la generación X, somos esos migrantes digitales que nos tocó pasar del Lotus 1, 2, 3 al Excel, al Windows. Y hoy en día el que no sepa eso, nada que hacer. Pues resulta que la inteligencia artificial va igual, se está penetrando. Y la estrategia como tal, si no empieza a enmarcarse dentro de ese mismo mundo, pues señores, esa plática se va a perder. Uno puede estar en ejercicios de estrategia muy bonitos, donde se hace una introspección del cliente y se piensa a dónde voy a llegar, cuál va a ser mi mercado, pero resulta que el mundo va en otra dirección y yo me estoy quedando por fuera. Y la estrategia como un camino cambia con los momentos. ¿Se dan cuenta de ese circuito que está allá? O sea, ya no es un camino recto, ya toca reaccionar de manera muy rápida. Beatriz en su introducción hablaba de los equipos empoderados, de cómo uno debe empezar a tener planes de acción más rápido. Yo ya voy para 12 años en Estados Unidos y algo que me impactó mucho es pasar de una economía y de una cultura muy práctica en donde casi no me reúno a cuando yo estaba en Colombia, en donde habían reuniones todo el tiempo, 1000 comités, reuniones de días, situaciones de crisis y pánico constante y situaciones de alergia. Entonces, los americanos dicen, los colombianos son alérgicos, reaccionan muy desesperadamente ante cualquier cambio. Y eso hace que no nos permitamos analizar que son momentos en donde simplemente con un movimiento yo puedo ponerme a tono. Y estos momentos que tienen fuerzas generacionales hiperconectadas. Y cuando hablo de hiperconexión, es que hoy en día nada, ninguna noticia es ajena. Si ahorita hay un accidente ahí en la esquina,
muy seguramente llega a usted, pum, o un Twitter, ¿cierto? O le llega por YouTube, o le llega por WhatsApp. Pero de que estamos reconectados, anteriormente vivir en Londres, en Estados Unidos, en Europa, lejos, y llamarse era todo un complique. Hoy en día es normal, es como llamar aquí al lado. Estamos hiperconectados. Y eso es una fuerza en donde la constante es el cambio. Y resulta que ese cambio toca aspectos como la movilidad social. Y ahí me voy a detener un poquito. ¿Quiénes tienen hijos acá? Alcen la mano los que tienen hijos. ¿Sí o no? Esos manes son 3 estratos más que nosotros. Esos manes ya hablan inglés, otros hablan francés, computador, tablet, teléfono, internet, ¿cierto? Son personas, y no digamos mentiras, más inteligentes que nosotros, más rápidos, tienen una capacidad de reacción mucho más pronta que la nuestra. Y si ese es el mundo, ¿por qué no nos movemos por ahí? ¿Por qué me tengo que quedar en estrategias que no se mueven a la velocidad que se está moviendo definitivamente el mundo? ¿Por qué creo que eso es imposible? Y además que a través del tiempo, la movilidad social también es que hoy los pobres son diferentes a hace 15 años. Es normal ver un homeless o un indigente echando chat, WhatsApp, ¿sí? Los delincuentes tienen también redes. ¿Usted ya ve un lustrabotas? Un momentico, doctor, que estoy contestando en Twitter. ¿Sí? Son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que hasta la movilidad social afecta hasta los niveles de pobreza y los niveles de riqueza. Las personas hiperconectadas en todos los niveles, y más adelante vamos a ver cómo nos pone en un mismo renglón. Y yo creo que todo esto nos lleva a que dentro de 10 años ya no exista el primero, segundo y tercer mundo. Viene que la hiperconexión despierta los miedos, y esos miedos se pueden volver a favor o se pueden volver en contra, y los miedos son momentos hermosos para hacer estrategia, porque uno a través de un miedo puede generar muchísimo a favor o muchísimo en contra, y con la hiperconexión los miedos se potencializan. Entonces suena maquiavélico, pero si uno es estratega, parte de ser estratega es ser maquiavélico, llegar al punto de una manera eficiente y aprovechando absolutamente todo lo que tiene alrededor. Yo recuerdo cuando, no quiero politizar la reunión, llegó nuestro presidente Petro. El miedo fue tan terrible que mucha gente empezó a entrar en un campo de especulación. Una especulación en donde empezó a pasar más en la mente que en la vida real. Y ahorita Germán no lo confirmaba. Entonces, que subió el dólar, culpa de Petro. Que haya un hueco en la calle, ¿sí ve? Eso fue por Petro. Que se cayó un avión, es que tenía que pasar. Porque se genera la especulación. Pero resulta que la especulación, si la dejo tomar fuerza de manera inadecuada, se vuelve un mal momento para mi estrategia, pero puedo cogerla y volverla un buen momento. Y ahora les pongo un ejemplo de lo que fue tomar un movimiento especulativo de un mal momento y volverlo un buen momento. En este momento están entrando 7 empresas a Colombia que están trayendo todo su back office a Colombia. ¿Por qué? Porque con el miedo y la especulación, los que ven hechos fácticos, y Germán nos lo decía ahorita en su charla, se dieron cuenta que este es un país con excelente escala salarial, con gente joven, ¿cierto? En donde
Aquí hacer un payroll o pago de salarios, nóminas, es mucho más barato que en Estados Unidos y que uno puede tener una operación en Estados Unidos soportada operativamente en un país como Colombia. Y Petro, no me importa. Y si pasan 3 años, pues estos son momentos. En 3 años ya libre la plata. ¿Sí me explico? Es ser fáctico. Y muchas veces, cuando uno habla de hacer estrategias y metiéndome en su industria del crédito y la cobranza, de la cual también he hecho parte, hay veces uno se queda tan quieto y tan paralizado con el miedo que no es capaz de experimentar y moverse rápido para hacer cosas que definitivamente sean disruptivas. Pero también nos enfrentamos que la hiperconexión, infortunadamente, tiene una excesiva desinformación, excesiva. Y ahí es donde entra uno a pensar, ¿cómo hago para que la tecnología que yo maneje empiece a hacer ese cherry pick, que es como coger que sí y que no? Y eso un ser humano no lo puede hacer solito. Entonces veamos, ahora sí, la estrategia frente al momento. Pero para poder hacer eso hay que entender y recordar. El próximo slide, todo el mundo va a hacer, y otra vez lo mismo. Sí, pero es que hay que acordarse, cuáles son las fuerzas generacionales. ¿Se acuerdan de la primera? Los señores que les tocó la Segunda Guerra Mundial, aquellos que llamamos la generación silenciosa, nuestros abuelos. Esa es una generación que existe hoy. ¿Quién le sigue? Después de tanta guerra, hicieron mucho el amor y viene el boom, ¿cierto? Los baby boomers, personas análogos. Los abuelitos que leían periódico, escuchaban radio, pasamos a personas en donde ya empezaron a conocer que era un disquete. ¿Se acuerdan de los disquetes? No, ustedes no se acuerdan. Acá hay mayores de 50, por favor. Eso, háganme en compañía. La tarjeta perforadora, da pena hasta contarla, pero eso existía. Éramos nosotros. Televisioncita y también lectura aún. Pero viene después esa generación, la que yo más amo porque hago parte de ella, generación X. Aquellas personas que nos dicen los inmigrantes digitales. Yo creo que somos la generación de los afortunados, que somos tan capaces de manejar un disquete y un iPod, que ya sabemos conectarnos a internet. Después, ¿quiénes siguen? Estos chinos que dan dolores de cabeza, los millennials, ¿cierto? Y la generación Z, los nativos digitales. Que aquí hay bastanticos. Personas que generan contenidos, hiperconectados, usuarios, pero viene la generación alfa, los peladitos de hoy en día, ¿sí? Que ya son otro renglón. Pero me devuelvo, estrategia frente al momento. Entender esto es entender que la tecnología y la era digital es transversal a todos. Esto no es que una moda que nos tocó a todo mundo. Si se dan cuenta aquí, los viejitos se toman selfies también. Uno ve el abuelito, selfie, mijo. Usa la tecnología. Usan redes sociales. Y ya lo vamos a ver más adelante en un indicador como todo mundo es transversal. Si esto hubiera sido hace 5 años, hasta ahí llega, pero no. Resulta que ahora viene la inteligencia artificial y llegó para quedarse y hacer parte de la vida y ya existe. Y lo malo de todo es que mucha gente le tiene miedo sin conocerla. Eso es igual que la suegra, uno le teme hasta que la conoce, ya después la odia. No, pero yo quiero la mía. Mire la social media, las publicidades, y este es un indicador del 21-21 y no ha cambiado hasta el momento. Y esto es Colombia, no es Estados Unidos. ¿Cómo usan y cómo son las audiencias? Todas las generaciones, tanto de hombres y mujeres, son parte de la audiencia del social media, de esas publicidades. Claro, porque la generación silenciosa es menos.
No porque la usen menos, porque ya se están muriendo, son los viejitos, los abuelos, hay menos gente, hay más millennial, hay más generación Z, Y. Y hay que entender que esto existe y que todos generan momentos. Es decir, cuando ya uno habla de generar una estrategia en donde yo digo, mi mercado objetivo son las personas de entre 35 y 42 años, que sean mujeres, que se vistan así, eso ya no existe. Ahora hay que empezar a conocer a través de herramientas cuál es mi verdadero mercado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno traza una estrategia a 2 o 3 años o a 1 año y cuando examina no ha cumplido ni el 3%. Y uno decía, no, es que yo iba para allá. Hablemos de una cooperativa, pensemos en una cooperativa. Yo pensaba en que yo iba a aumentar mi nivel de personas asociadas y que eso iba a hacer que creciera el crédito y que iban a ser pensionados y para allá íbamos y toda mi publicidad y todo mi esfuerzo era para allá. Y cuando usted examina, puros chinos, pelados sin experiencia crediticia, más acreditados que gente vinculada a la cooperativa. Una cosa completamente diferente a lo que se pensó como estrategia. En los retail pasa, los mercados, los supermercados, en donde hagamos promociones de mayo, de abril, primavera, de verano, 2x1, 3x1, y resulta que eso ya se vuelve paisaje. Y lo que usted pensaba, cuando usted mira qué pasó verdaderamente, pasó una cosa diferente. Y eso es lo que un verdadero estratega hoy debe evitar, es que yo no piense una cosa y pase otra. Y eso pasa es porque me proyecto a muy largo plazo. Y malas noticias, una estrategia de más de 3 meses es de muy largo plazo. Las estrategias ahora son corticas, para poder reaccionar. La estrategia se vuelve un camino y la oportunidad un momentico. Y con esta velocidad, con esta rapidez, las oportunidades cada vez son más rápidas, más veloces. Dese cuenta que voy a colocar un ejemplo, ¿sí?, de lo que es la espontaneidad de un momento. Esto simplemente existe. Y la verdad, me tiene sin cuidado si ustedes me creen o no me creen, porque esto es como Dios. Uno no cree en Dios, pero que Dios existe, existe. Esto existe. Estos son los 10 usuarios más importantes del TikTok según Social Blade en el 2022. Señores, hoy estos manes ya no existen en TikTok, porque lo que es válido hoy, mañana no lo es. Hoy este ranking cambia todos los días. Los TikTokers, la gente, la popularidad cambia todos los días. El que se mantenga dentro de esto es un macho, y si se mantiene, no se mantiene más de 2 o 3 meses. Por ejemplo, aquí estaba, no lo alcanzan ustedes a ver, pero acá estaba Will Smith, y después del bofetón que le dio a este muchacho, Will Smith desapareció de esta lista. Ya ni siquiera aparecen los 100 primeros. Y esta otro es un ejemplo de los elementos importantes de la generación Z para comprar. Entonces uno miraba anteriormente a Manopla, venga, ¿qué les gusta a la generación Z? Esto les gusta la marca, que sea ecológico, que tenga buen precio, que tenga buen valor. Eso es, entonces mi estrategia va a ser dirigida a esa. Resulta que esta cosa también cambia, porque lo que era válido ayer, hoy sí lo es. Va cambiando. Por eso es tan importante contar con herramientas que me permitan detectar el momento, el cambio y empezar a reaccionar rápidamente. Y las estrategias, volverlas a muy corto plazo. Porque a esto, de los momentos, surge la estrategia que voy a tomar. Igual, esta mañana escuchábamos, no, mira, es que hubo un cambio en cobranza, la ley de no me frieguen más. Horrible nombre, hola. ¿Sí o no? Uno tiene derecho a ser feo, pero no ordinario, pero bueno. Y todo el mundo asustado, ¿y qué vamos a hacer? Y en Colombia somos así, en vez de sentarnos a pensar, hey, espérate, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a reaccionar? Porque esa ley es un momento. Salió hoy, estamos asustados y ya después se vuelve una constante.
Veamos, porque ustedes dirán, bueno, acá Mauricio ha hecho un cuento, que los Z, que no sé qué, que la inteligencia artificial, pero eso es para allá Estados Unidos. ¿Será que en Colombia somos diferentes? Entonces miremos en Estados Unidos cómo se comporta la cosa, ¿sí? Que esta es una de las economías, como la tercera más hiperconectada, no es la primera. La primera economía más hiperconectada del mundo es China. Hiperconectada. Esto es Estados Unidos. No miren la población, porque pues por supuesto, tienen más gente que nosotros, ¿sí? Tienen 332 millones de personas. Esto fue a enero del 2021 y no ha cambiado mucho. Pero miren las partes porcentuales. El 82.8% de la población ya es población urbana en Estados Unidos. Tienen el 106.6% de conexiones en celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que tienen más de un teléfono celular, más de una línea, ¿cierto? El 90% de las personas están conectados a internet, ¿sí? Y el 72.3% de las personas, son usuarios de las redes sociales. Usuarios. ¿Y esto en Colombia cómo es? Pues no, como decía, no miren los valores absolutos y los porcentuales. De 51 millones de personas más o menos, el 81% población urbana. Estados Unidos el 82%. Conexiones móviles, ¿no es que no hay plata? 119%. Quiere decir un poquito más alto que Estados Unidos inclusive. La conexión a internet, estamos por debajo y eso es algo coyuntural, porque a la fecha ya estamos en el 89% versus Estados Unidos, pero muy cerquita. Pero el que más me llama la atención es el último. Usuarios activos en redes sociales, 72% en Estados Unidos. Colombia, 76.4%. ¿Diferentes? No. ¿Qué quiere decir? Que la hiperconexión nos pone en un mismo renglón. Entonces no vengamos a hablar cháchara. Es que esa estrategia funciona allá, en Europa. Eso es para los Miamis. Eso, no, Bucaramanga, mijo, pégale esto también, igualito. Soy santanderiano, qué pena. Llega a Cúcuta, también, mano, que eso aplica. Aplica en nuestro territorio. Aplica en Colombia. ¿Qué quiere? Por eso yo hablaba que muy seguramente hablar de primero y segundo y tercer mundo en 10 años no existe. Porque este es el nuevo escenario, las nuevas ciudades, está en el hiperespacio. Son las nuevas ciudades. Ya no nos define tanto los puentes y las carreteras como la hiperconexión. Vea, y en Estados Unidos es muy parecido. Y en Europa es muy parecido. Esta es Colombia. No me llené de cuadritos para no aburrirlos. Pero acá está el tiempo que usamos conectados a internet. 10 horas, promedio mundial. ¿Cuánto tiempo viendo televisión? 4 horas, disminuyendo al máximo. Entonces, más las noticias. Si su estrategia es llenar de comerciales, va a perder esa platica. Si su estrategia son esos medios convencionales, va a perder la plática. Pero no es absoluto. No quiere decir que los deseche, porque todavía están usándolo. Es que parta la torta de una manera coherente, proporcional. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo usamos en social media? En promedio, 3 horas 45. Estos son promedios en términos muy generales. ¿Cuánto tiempo gastamos en juegos? Curioso, esto lo hizo un modelo de inteligencia artificial en donde uno puede llegar al punto hasta de Mauricio, ¿en dónde está metido en todo esto? Uno creería que acá son solo generación Z, millennial. No, acá también hay gente de mi generación que le tira al Fortnite. ¿Sí? Y hay viejitos que todavía le pegan a la serpiente, al Snake. Ahí están metidos. ¿Cuánto tiempo escuchando podcast? ¿Cuánto tiempo? La idea de esto es mostrarles que todo se mide, todo se conoce y se sabe cuáles son los mejores momentos para llegarle a las personas. Y como es transversal,
¿Mm? Hay una empresa con la que yo trabajo en Estados Unidos que hace tintes para el cabello. Y tuvieron la excelentísima idea de contratarnos para saber, oiga, ¿cómo vamos a hacer? Porque vemos que estamos perdiendo participación en el mercado. Y cuando empezamos a ver a quién le estaban llegando a públicos muy jóvenes, ¿sí? Pero noticias. Metimos en un modelo de inteligencia artificial, que ya les voy a explicar cómo funciona, que eso es, de verdad, vea, perdónme la expresión, mogollo. Después de que uno lo conoce, dice uno, ¿por qué no me metí en esto? Y le preguntamos correctamente, con los datos correctos, oiga, ¿por qué estoy bajando ventas? Y nos dice el modelo, porque estás llegando a las personas equivocadas. Wow. ¿Le estoy vendiendo a calvos? No. La gente que más se tiñe el cabello, ¿quiénes son? Las viejitas y los viejitos. Y yo en mi internet con unas niñas hermosas cambiando de rubio a rojo. Hicimos un cambio así. ¿Sí? Una señora de 55 años con su cabello blanquito, la pusimos bonita. Un viejito de 62 años. Está la cultura que los hombres ahora nos pintamos el pelo. ¿Sí? Hay gente que le gusta. Inmediatamente reaccionó el mercado. En 3 días estábamos recuperando un nivel de ventas importante, porque empezamos a llegarle a los que eran, sin abandonar a la niña que tiene su cabello rubio y quiere volver rojo. No hay que abandonarla. Es que ¿quién dijo? Y ese es el gran problema de los estrategas de hoy en día. ¿Va para acá? No, para allá no era, para acá. Y, no, ahora para acá. No, es para allá, para acá, para acá. Pero despacio, con cuidado, con buenos datos. Sino que es tantísima información que yo ya no soy capaz de procesarla. Debo usar la tecnología para procesarla. Para los de mi generación, ¿se acuerdan cuando uno cogía Excel y hacía unos cuadritos y sacaba una tabla dinámica? Y uno decía, uy, qué nota, esta tabla dinámica me ahorró. Eso era un pedacito, porque ahora son millones de datos, millones de fuentes y variables que ya como ser humano no soy capaz de procesar. Y ya un solo programa no es capaz de procesar. Y cuando yo uno muchos programas, y ya lo vamos a explicar más adelante, puedo generar una rutina de inteligencia que me permite mirar a donde tengo que mirar. Igual pasó con una ropa de tiendas, en donde se abrió una línea de ropa para gorditos. ¿Y de dónde salió? Y nadie lo tenía visto. Es que en esta línea de tiendas que queda en Chicago, empezaron a preguntarse por qué no estamos vendiendo lo que quisiéramos vender para poder sostenernos. Y se hizo una inversión chiquita en un software de reconocimiento facial, una camarita, un computadorcito, y vea, barato. No fue difícil. Lo difícil fue convencer al dueño, porque el dueño no creía en eso. Y en un mes de observación se dio cuenta, usted no vende porque a su tienda no le entran viejitas delgadas, le entran los gorditos, popochitos, bolsitas de leche como yo. Así que esa no es la solución. Empezamos a hacer el cambio sin abandonar la línea actual, a colocar una línea. Vea, y ahí no hubo IA, hubo un sistema de reconocimiento facial en donde decía, este señor entró 75 kilos. 68 kilos, entre yo y 90, es un error del programa, era 88, y así sucesivamente. Y eso hace que la persona empiece a hacerse las preguntas correctas sobre su negocio. Y mire esto es en el 2021. A mí me encanta mostrar esta gráfica, porque lo que hoy es válido, mañana no lo es. YouTube todavía se mantiene como uno de los medios audiovisuales principales que le gusta a la gente, todavía. Pero Facebook
en la inmunda. Adivine ahora quiénes son los dueños de Facebook. Los viejitos. Mi abuela, mi papá, bueno, yo también de vez en cuando. Somos los Facebook. Un pelado hoy en día, ¿qué Facebook ni qué Facebook? Esto en el 2021 era Twitter, TikTok abajo. TikTok ahora está debajo del YouTube y le va a quitar el puesto. Porque lo que hoy es válido, mañana no lo será. Velocidad total. Y esto para uno, como estratega, sin herramientas, o para una empresa, para alguien que hace una gestión de crédito, de cobranza, sin las herramientas idóneas, adecuadas, es muy difícil detectarlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y la inteligencia artificial, así sea un niño pequeño, con un poquito de síndrome de Down, ya es capaz de procesar mucho más rápido la información y al menos mostrarme lo que necesito que me muestre. Vamos a ver, ahora sí, cuáles serían los factores claves para crear ese camino de la estrategia y la oportunidad del momento. ¿Por dónde empieza uno? Porque todo este cuento es chévere, pero le dicen a uno, bueno, y entonces, y como dirían en Bucaramanga, entonces, ¿qué mano? ¿Cómo la bolera? ¿Cómo se hace? Pues fácil, empecemos primero a iniciar un proceso de adentro hacia afuera. Y ese proceso de adentro hacia afuera, primero es empezar a cambiar la manera de pensar. Antes de ir como un loco a actuar, así como hoy, me imagino que hoy están todo el mundo haciendo comité, la ley de cobranza, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, eche gente porque ya no podemos llamar, o sí, o contrate más gente, o ¿cómo vamos a hacer? No, lo primero que hay que hacer cuando uno habla de un proceso de adentro hacia afuera es que antes de estructurar la operación, entrar en un proceso de sanación administrativa y operativo. Esto suena muy fumado, un proceso de sanación, ¿sí? Y sí, resulta que sí. Uno antes de reestructurar tiene que sanar los procesos. Sanar los procesos, ¿qué es? Dejarlos tan blindados a que no se puedan mover. Y lo que pasa es que tenemos la fea costumbre que creamos procesos y después aplicativos que ejecuten los procesos. Entonces cualquier cambio después se vuelve un problema. O en colombiano y santanderiano se vuelve un chicharrón. Porque cada vez que voy a hacer un cambio, toca esperar como 4 meses a que los ingenieros hagan el cambiecito, haga pruebas, haga guiones para mirar si se puede o no se puede. Cuando uno hace ese proceso de sanación, es precisamente devolverse y decir, si soy estratégico y hablo de momentos, tengo que empezar a mirar que mis herramientas sean lo suficientemente hábiles y ágiles para poder solventar los cambios rápidamente. También experimentar un sistema de holacracia puede ser una alternativa, y lo decía Beatriz en su introducción, empoderamiento de equipos. La holacracia como tal es un modelo muy criticado, muy odiado, ¿sí? ¿Y quién es el que más odia la holacracia? Nosotros, los de la generación X. ¿Por qué? Porque yo mando, es como yo diga, yo tengo la razón. Resulta que ahí sí. Y la peor, es que yo soy el jefe. Y un santanderiano en Miami diciendo, es que hermano, el que manda, mande bien o manda mal, manda. Eso en la empresa ya no. La holacracia es precisamente tener equipos empoderados que hacen intercomunicación y no hay jefe, ahí es aporte y la gente gana por la manera de aportarle a un proceso, a un proyecto y de sacarlo adelante. El que saca la mano y saca la mejor idea no se vuelve el líder del proyecto, gana un bono y resulta que las generaciones de ahora, la fuerza productiva de ahora se aburre rapidísimo. No hay cosa más inestable que la nitroglicerina y un millennial, ¿sí? Pero ¿por qué se aburren? Porque es que ellos están adelante de lo que está pasando hoy en día. No les gusta el jefe, no les gusta. Y ese es el mundo, gústenos o no nos guste. ¿Por qué? Porque estas generaciones les gusta más sentirse libres y que pueden aportar. Entonces,
viene una estratega y dice, es que tienes un problema complicadísimo con la autoridad. ¿Sí? Y este no es un tema de autoridades, es un tema de desarrollos. ¿Sí? Ya en Estados Unidos, y eso fue, la holocracia ha venido tomando fuerza mucho entre la pandemia y ahora, porque representa que las personas puedan trabajar desde donde quieran, ya no desde la casa, de donde quieran, ¿sí? Pero que hagan aportes y cumplan con los objetivos y hagan crecer un proceso. Y esta es la manera de producir. Y guste o no le guste, esto va a ser así. Un sistema holocrático de cobranza que funciona muy bien en Israel, pero muy bien. Los gestores ni se conocen, no hay jefe, no hay políticas de crédito, no hay políticas de cobranza, perdón. Simplemente les entregan una herramienta tecnológica que les dice a quiénes llegar, cuándo, cómo, dónde y qué decirles. Pero el trabajo de estas personas no es llamar porque eso ya lo hace también una máquina, es alimentar el sistema, ¿cierto?, con los resultados para poderle hacer las preguntas correctas y volverlo cada vez, sacarlo del síndrome de Down, ¿sí?, a un poquito bobito pero inteligente. Porque de eso está la inteligencia artificial. Todavía no existe el miedo de… ¿Quién se vio Terminator? ¿Se acuerdan la Skynet? Eso se llamaba singularidad, en donde la inteligencia artificial es capaz de autoprogramarse, o la Matrix, ¿sí? Eso todavía no existe. Vamos para allá, sí, pero todavía no. ¿Más o menos cuántos años? Unos 15, 20 años para que empiece a existir la singularidad. La singularidad es que la inteligencia artificial pueda programarse, pero ella en este momento necesita de un ser humano que tiene criterios, necesita de un ser humano que le ingresa información y que le dice a dónde tiene que ir, y ella va aprendiendo. Pero todavía, así que no digan, uy, no, es que yo le meto inteligencia artificial y nos van a echar a todos. No, sí se va a transformar las tareas, sí se están transformando. Pero esto ¿qué nos hace? Nos da tiempo para precisamente hacer cosas diferentes. Ponerse retos cumplibles, esto lo han dicho siempre, pero ¿cumplibles en qué? En que los objetivos sean con conocimiento endo y exo. Endo, ¿qué es? Hacia el interior, ¿cómo va a reaccionar mi compañía? Y exo, ¿cómo van a reaccionar mis clientes? Y resulta que en Colombia, y ahorita que estoy trabajando unos proyectos acá en Colombia, dice uno, el primer obstáculo, lo primero que hace que las cosas no fluyan acá, son las mismas personas. Es increíble. Uno aquí, en nuestra cultura, le toca un poquitico el gobierno a alguien, inmediatamente se hincha, se pone malo y se pone bravo, y la solución es no más, porque estamos enamorados más que de los resultados del poder, más que del hacer, de la figuratividad. Y eso es algo que hay que cambiar, por eso se llama la sanación, ¿sí? A mí una vez me pasó, y pues cuando uno habla de esto es porque uno lo ha vivido. En Estados Unidos me pasó en que yo quería como imponer la autoridad, y es que yo sé, y yo soy, y me dijo una señora como de 70 años, americana, me dice, Mauricio, ¿y tú por qué trabajas? Yo, no, pues porque me gusta, que no sé qué, Sí, pero ¿por qué? No, pues para pagar las cuentas. ¿Y con qué pagar? Con dinero. ¿Y tú trabajas por poder o por dinero? Por dinero. Entonces, no joda, que si manda o no manda, haga, trabaje. Y me dejó así como, wow, pues sí, ¿no? Y si esto sale adelante, usted va a tener un bono. Y cada vez va a ser mejor. Y lo mejor, si el negocio se sostiene, continúa. Y si continúa, usted tiene recurrencia en su ingreso. Y entonces empieza uno a decir, oiga, pues sí, ¿no? Voy desprendiéndome y voy conociendo muy bien lo que puedo controlar yo y lo que no puedo controlar. Y la holocracia sirve mucho para eso. Lo que yo no puedo controlar, otro lo controlará. Y habrá algo que no se controla, y en planeación estratégica la gente odia colocarlo, pero hay una cosa que se llama el azar. Y el azar existe como una variable. Y la inteligencia artificial siempre le dice a uno, el azar en este proceso es del 0.00 tanto por ciento. Así que existe. En ese proceso, ser consciente y aceptar
que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ya interactúa con nosotros. Por lo tanto, debemos de empezar a cambiar el lenguaje. Cuando uno le pregunta a un sistema de inteligencia artificial que ha sido alimentado con las variables correctas, ¿qué es mejor? ¿Ser empleado o independiente? Hay un chatbot que está por ahí que todo el mundo está usando y lo sacaron los de Bing para que todo el mundo le meta cosas, porque de eso se trata. Y la inteligencia artificial le contesta a uno. ¿Hay alguien que le contesta a uno? No, ella no contesta, depende. Siempre contesta vainas que lo dejan a uno pensando. Tampoco. ¿Sabes qué contestó? Y yo lo hago en acento español porque es que cuando lo vuelve uno voz, es español y es muy chistoso. Dice uno, oye, ¿qué es mejor, ser independiente o ser empleado? Le dice uno, lo mejor es que seas dueño de tu tiempo no tiene precio. Ahí no contestó una cosa o la otra, porque hay empleos que dan tiempo, como hay negocios que se roban todo tu tiempo. Entonces, ahí es cuando me acordé de mi presidente Petro, que decía, como todo lo de Petro es malo, pero una vez dijo una cosa importante. Una vez dijo, es que la riqueza de las naciones se mide por el tiempo libre de sus personas. Y yo dije, ve, el hombre dijo algo que es como real. Y nadie lo entendió, se le criticó eso horrible. Pero bueno, ¿por qué? Porque no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces, cuando uno empieza estos procesos, haga las preguntas correctas de su negocio. Piense, siéntese. Yo siempre invito a mis clientes, cuando vamos a hacer planeación, es que empiezan, listo, nos vemos martes, miércoles, jueves, sesión de planeación. Yo, no, espere. Lunes nos vamos todos, no nos vamos a ver, no vamos a venir y vamos a pensar, solamente pensar. ¿Qué pensamos? Piense qué sería lo correcto para la compañía, alejándose de mercado objetivo, piense. ¿Cuál es mi verdadero sentido de negocio? Yo trabajé para un retail, una gran superficie en Estados Unidos, en donde hicimos ese ejercicio y la conclusión, casito, fue la de cerrar el negocio y convertirlo diferente, ¿sí? Y casito es que se está trabajando en eso. Y la decisión fue, ¿para qué hacemos planeación estratégica si mi core de negocio no es tener locales y crecer, cuando mi negocio ahora se está moviendo? Y eso, como les digo, después de la pandemia, esto ha sido impresionante. Mi negocio ahora se está moviendo de una manera completamente diferente. Entonces, es sentarse a pensar antes de actuar. Y en eso en Colombia, cuando aprendamos a sentarnos, primero pensar y después actuar, va a ver que hay unos cambios importantes. De hecho, si usted se sienta a mirar sus guiones de cobranza asesinan la cobranza en Colombia. Uno lee los guiones de cobranza en Colombia, cómo cobramos en Colombia, y uno dice, wow, antes llegamos, porque es que utilizamos lenguajes instigantes, utilizamos lenguajes no disuasivos, sino amenazantes. Ay, no, yo no amenazo. Sí, porque es que las palabras como tal, no que usted le diga, es que lo voy a, sino que en un contexto general amenace a una persona, ¿cierto? En las consecuencias de lo que le pasaría, eso es quemar la cobranza. Y en crédito ni se diga. En crédito hemos avanzado mucho, pero también encuentra uno cosas que son bien nocivas. Y hacer presencia activa en el mercado aprovechando la hiperconectividad. Y ahí es donde dicen en mi tierra nuevamente, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque es que cuando haces presencia mal, te estás matando. Es hacer buena presencia. Y ya vamos a acabar, porque me están haciendo ojitos acá.
Usar a favor la tecnología, ¿cierto? Y las herramientas digitales como motores de creación de emociones. Y eso sí que se han vuelto expertos los japoneses y los chinos en generar emociones al público. Pero generar emociones, ustedes siempre ven, yo soy usuario de redes, pues que me toca aprender de redes y estar pendiente. Dame un like, dime que te gusta, suscríbete. Y resulta que hay empresas que el like se lo dan al cliente, que a los proveedores y a sus colaboradores les gusta, les entrega cosas desde la red, no solamente pide. El cambio nos exige cambiar esos interlocutores, minimizarlos, no escribir tanto, sino informar más. Hoy en día, los mensajes de texto, ¿quién los lee? Recibe uno y 30, borrar. La información es más gráfica, más auditiva. Usar la tecnología para conocer a su cliente, crear sentimientos de que el negocio es incluyente. No solamente la bandera LGTB habla de ser incluyentes, es ser incluyentes en muchos espacios. La inclusión no solamente es de un tema sexual o un tema de género. La inclusión tiene que ver también con su estatus social, en dónde vive, con quién vive. Ser incluyentes 360 grados. Hacer sentir que el precio es especial. ¿Quién va a creer? La gente le importa mucho más el precio que el valor de las cosas. Y hacerle pensar al cliente que usted piensa en él. Que te veo. ¿Se vieron Avatar? ¿Sí? Avatar está hecho el 85% con inteligencia artificial. Ese te veo, te creo es un mensaje subliminal. Porque ellos hablan mucho de te veo, te creo. Tal cual. Crear conceptos de confianza aprovechando los momentos, como confianza perspectiva. Vea, el contacto humano físico nunca va a cambiar. Esto no lo va a desplazar nada. Somos seres sociales. Ciclo de riesgo lo dijo hace 3 años, cuando empezó la pandemia. Me acuerdo tanto que hubo un conferencista que dijo, todo va a volver a la normalidad, nos vamos a volver a sentar. Y todo el mundo, no, este man está loco, vea, acá estamos. Hay un híbrido, pero necesitamos tener contacto y eso existe todavía. Si es en tienda, con una simple sonrisa, y si es en el mundo virtual, un emoji de una sonrisa, un emoji de un like. Confianza racional, que es todo lo que tiene que ver con la información de su producto, la conciencia que genera ese producto. Importante, creerle a la competencia, porque la competencia ya no está donde yo estaba acostumbrado a verla. ¿Se acuerda que no veía el del frente? Uy, mi competencia. Las entidades financieras, uy, mi competencia. No, la competencia ahora está en el mundo virtual. Ahí está. Y hay que creerle qué está pasando allí. Y ya nos vamos a ir. Hágase amigo de las herramientas de inteligencia artificial. Pero ¿cómo se hace uno amigo? Primero, quítele el miedo. Deje de especular. Instrúyase. Ahorita hay cursos así, gratis, online, que le explican a uno qué es la inteligencia artificial y cómo trabaja. Cuando usted la estudia y sabe cómo usarla y entiende qué es, usted entiende, no son árboles de decisión. Porque es que hoy en día muchas empresas venden árboles de decisión como si fuera inteligencia artificial. ¿Qué es un árbol de decisión? ¿Eres hombre o eres mujer? Hombre. 35 o 40 años, menos de 40, más de 45, más de 45. Hetero u homo, hetero. ¿Cuánto pesa? 85, 90, 100, más de 100. Entonces me va llevando por un árbol para decirme, a usted le gustaría esto. No, eso es un árbol de decisión. O los menús aburridorcísimos, hartísimos de WhatsApp, que uno escribe, ¿y en qué te puedo servir? 1, si no sé qué, 2 y tal. Eso es un árbol de decisión, no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la gran característica que interactúa y te lleva el camino más rápido. Entonces hay que entender, cuando uno entiende que es un árbol de decisión, que no me metan, ¿sí?, por inteligencia artificial, porque es diferente comprar un niño con síndrome de Down a comprar un perro que no sabe ni ladrar. Entonces ya usted puede, cuando la entiende, ya empieza
a aprender a ejecutarla y procesarla, y se va a dar cuenta de lo sencillo. Porque es que ya la inteligencia artificial, como la están desarrollando, es más gráfica. Toma información de las redes, toma información de acá, de mis clientes. En los retail, por ejemplo, la inteligencia artificial, uno le entrega la información del POS, que es el punto de venta, ¿cierto? Y sabe qué compré, cuándo compré, cómo lo compré, si fue a crédito, si fue cuándo, si fue un cumpleaños. Te entrega una semana de información y lo une con las redes y dice, ah, cumpleaños, el hijo cumpleaños, es esto. Y empieza a generar todo un mecanismo en donde le dice a uno, acuérdese que dentro de un año hay que acordarle a este cliente que su hijo cumpleaños y que compró regalo acá y que yo le puedo dar ahora esto. Le compró un Xbox, ahora que le compré un PlayStation. Cosas como esas, ¿sí? Imposible para uno como ser humano manejarlas. Y ahí sí, cuando usted ya tiene toda la información, uno reaprende a hacer las preguntas correctas respecto al negocio. Y la clave para que usted haga uso de la inteligencia artificial en su empresa es que usted aprenda a hacer las preguntas que son, las preguntas correctas. Por eso hay que pensar, ¿cuáles son las preguntas correctas que tengo que hacerle? ¿Para qué? Esta es una herramienta, no es el mago de Oz, para que la herramienta me dé valor y me permita aprovechar los momentos en mi estrategia. Y hay que cambiarse el modo de comunicarse. No hay que hablar así. Mal pensados, no era una grosería. Hay que cambiar. ¿Sí? Hay que cambiar, hay que ponerse a tono como habla el multiverso. Acá el señor Zuckerberg, visionario impresionante, dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En Estados Unidos llaman risks and risks, le llaman a esto. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. No le tengan miedo a las herramientas. No le dejen todo tercerizado sin entender. Tercerizar es muy bueno porque esa es la especialización. Pero entendamos, estudiemos. Si no se estudia hoy qué es una inteligencia artificial, qué hace, cómo puede trabajar, cómo interactúa en mi industria, cómo voy a poder tener criterio para poder seleccionar herramientas que me sirvan y poderlas usar. Y lo peor de todo, no deje que las use un tercero por usted. Las puede implementar un tercero por usted, pero el usuario es uno. No le tenga miedo, porque conciliar la estrategia con el momento se hace a través de herramientas que me permitan ver el todo de un mundo que hoy en día, gústeme o no, existe. Y esa herramienta hoy se llama inteligencia artificial. Les agradezco mucho. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Hola. ¿Preguntas? Mauricio, gracias, muy interesante. Oh, perdón. Mira, traías a la conferencia un concepto muy interesante que uno pues lo ve ajeno al mundo de los negocios, pero ya nos explicaste que está completamente alineado, que es el sanar los procesos, me imagino que los procedimientos, las estrategias. Entonces, como obviamente pues desarrollar ese concepto es todo un día de consultoría contigo, pero así muy rápido, ¿cómo empieza uno? Si todos acá nos vamos mañana y reunimos a nuestro comité y le decimos, señores, vamos a sanar esos procesos, ¿cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo es esa primera premisa principal para uno trabajar en ese sentido? Sí, lo primero que uno se enfrenta es renunciar a pensar que lo que tengo hecho es bueno. ¿Sí? Hay unos grandes amigos míos de Medellín que son estrategas y ellos dicen, si funciona, cámbielo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Primero reconozca que lo que tiene no es lo mejor, que siempre puede mejorar, ¿cierto? Y que pueden existir maneras diferentes de hacerlo. Y una manera de empezar ese proceso de sanación, eso es como arreglarlo primero los tejidos y los músculos para que la piel se vea bonita, ¿no? Porque muchas veces uno arregla la piel pero abajo está gangrenado. En ese proceso de sanación es empezar a reconocer las debilidades que tienen mis procesos y reconocer
¿Qué tan atrasado estoy en mi pensamiento con lo que está pasando hoy en el mundo? Y la otra, los posgrados, las maestrías, los MBA, MIT, PhD, todo eso sirven, pero no son absolutos. Hoy, en este mundo, lo que sirve es el saber hacer, el aprender. Y uno no tiene que tener maestría, no estoy desvirtuándolas, pero no es el único camino, ¿sí me explico? Uno hay veces valora a las personas por el nivel de estudio que ha hecho y resulta que la valoración se da más es por lo que ha sido capaz de hacer y ha aprendido a hacer. Y infortunadamente aquí en Colombia ustedes leen un requerimiento de una hoja de vida y eso le piden a uno hasta que tenga un pastor alemán y que hable 20 idiomas y no hay que salario 2 millones de pesos. Pero nadie se concentra en que tengas un background, una experiencia que sabes hacer. Y en ese proceso de sanación es dejar de valorar las cosas como las valoramos hoy en día. Hoy en día hay gente muy joven, muy buena, que porque es joven y buena, no es que le reste el derecho de que pueda aportar y trabajar en un proceso. Entonces, en esos procesos de sanación, lo primero que uno empieza es a redescubrir muchos talentos que tiene dentro de la empresa y que por culpa de uno y por culpa del mismo modelo de la empresa no ha permitido que esa persona que brille como debe brillar, ¿sí? A nosotros nos pasó mucho, había una persona que era la encargada de la correspondencia en una empresa de consultoría de los Estados Unidos y era un pelado, como de 16 años, porque la gente trabaja desde jovencita. Y este niño, resultó que cuando empezamos el proceso de sanación, alguien habló de él y era una persona autista. Un autista con unos skills que son como habilidades en programación impresionantes y este muchacho era supremamente bueno con el tema de entrega de información para hacer modelos de IA y él no tenía ni el curso ni el estudio, sabía hacerlo. Entender eso y ponerlo a él a trabajar en donde tenía que estar empieza a generar como esa sanación. Entonces, cuando uno habla de generar procesos de sanación, es ver todo sin demeritar, sin despreciar. Y antes de tomar acciones y antes de empezar a ejecutar, tomarse el tiempo de pensar. Y eso se hace en colectivo. Un proceso de sanación es dejar de pensar que soy el jefe y es lo que yo diga. Un proceso de sanación es entender que la holacracia, es decir, que todos pueden aportar, es importante y que se puede hacer. Entonces, eso sería, y es un proceso que usualmente se demora sesiones de un día, de mediodía, no son tan largos, porque la tarea más que todo queda para el diario, ir identificando en dónde yo puedo ir trabajando esas áreas. Y eso es cuando uno tiene un objetivo, que es sostenerse y crecer o cambiar su negocio en el tiempo. Espero te haya contestado. Muchísimas gracias a Mauricio Rojas. Lo despedimos con un aplauso por esta interesantísima conferencia.